El Señor me está permitiendo terminar este año recordando la importancia de la esperanza. Y no solo para nosotros, sino para nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra familia, nuestros hijos, pero también a nuestra familia extendida, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, en fin, familiares y amigos. Vamos a ir a Romanos 5, versículo 3 y 5. Romanos 5, versículo 3 al 5. Dice el Señor, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Romanos 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, en este último mes, bueno, desde mediados de noviembre, has estado hablando a mi corazón, has estado recordando la importancia de retomar esta palabra que significa confianza en ti, esperanza. Esperanza en que muchos creen que es un trabajo, es una casa, un sueldo, unos hijos, un esposo, pero la esperanza que no avergüenza es haber confiado en ti, aunque mis ojos no te puedan ver, yo creo en tu palabra. Creemos en tu palabra y por eso tenemos la esperanza de que vendrán cosas mejores para nuestras vidas, para nuestros ministerios. Gracias, Señor, porque aunque el mundo no lo vea así y aunque tu propia palabra digan que vendrán tiempos difíciles, Señor, nosotros tenemos la esperanza de tu palabra, porque confiamos en que tu Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste solamente por amor de nosotros, hizo la tarea hace más de 2000 años, pagó el precio, precio de sangre allí en la cruz. Y con esa tarea ya hecha, nosotros somos beneficiarios. Por eso confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por eso sabemos que en el momento en que tú nos llames a tu presencia, estaremos contigo allá en el cielo por la eternidad. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, creer y tener la seguridad de que eso será así. La palabra dice que nos gloriemos en las pruebas, en las dificultades, porque ellas producen, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia a la prueba y la prueba esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Dice entonces el primer punto que he preparado, perdón, la esperanza. Y el título que le puse es Nuevamente Esperanza. Hace como unos 15 días prediqué acerca de la esperanza en una enseñanza, pero el Señor nuevamente me recuerde, ya que estamos próximos a terminar este año 2023 y de iniciar el 2024,
Yo no sé si usted tenga por costumbre escribir. Nosotros en mi casa sí, con mi esposo, con mis hijos, siempre escribimos lo que anhelamos para el 2024. En Ageo dice, escribe la visión. Hay que escribir, pero no solo lo que vas a pedir, sino también a qué te vas a comprometer, estar más comprometidos, a estar en el ayuno, algo que te cueste, a estar más guerreando, tal vez levantándote temprano, tal vez, no lo sé, pero tenemos por costumbre escribirlo y el 24, el 31 por la noche oramos cuando llegamos a la casa, cada uno, y tenemos esa costumbre. Yo lo invito a que lo haga, porque la esperanza es la expectativa de algo bueno. Es la confianza para esperar esas cosas buenas. Pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Qué es la esperanza? Es la confianza para esperar cosas buenas. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Nosotros no solamente escribimos, o por lo menos yo, no solamente escribo lo que anhelo para el 2024 y cuál va a ser mi compromiso, sino que lo busco una palabra. Esa es mi costumbre. Tengo una palabra que acompaña esa petición y ha sido bendición porque he podido ver las promesas de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi esposo, en mi familia y poderle poner al final del año o al siguiente año un chulito de gracias Dios y dar el testimonio. Esa esperanza nos recuerda que podemos esperar un resultado positivo, un alivio en medio del sufrimiento. Ponemos nuestra esperanza a veces en cosas que se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos, a veces en el dinero, a veces en las relaciones, en la familia, en mi estado de salud. A veces ponemos la esperanza en un estatus, en una reputación que tenemos, pero Dios quiere recordarnos en dónde tenemos que poner nuestra esperanza, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Vamos a continuar ahí en Romanos 5, pero ahora vamos a leer desde el versículo 6 al 11. Dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y es que el miércoles en nuestro culto presencial empezamos un tema que es la paternidad de Dios. Y para entender esta última parte, este versículo 11, cuando Jesucristo bajó acá a la tierra, padeció crucifixión y murió allí en la cruz, nos reconcilió. ¿A quién? A ti y a mí con nuestro Padre Celestial.
Él pagó un precio, nos salvó de la ira, nos dio un lugar arriba en el cielo y nos reconcilió con nuestro papito Dios. Esa es la esperanza que nunca nos defraudará. El trabajo, el dinero, la familia, el esposo, la esposa, nuestro estado de salud, no, yo nunca me enfermo, a mí nunca me pasa nada, nos puede defraudar, pero hay una esperanza, una seguridad de que Dios no cambia y que lo que hizo el Señor Jesucristo nadie lo podrá borrar jamás. Esta esperanza está en la promesa de Dios. Es la esperanza que tenemos en Jesús, creyendo que Él, Jesús, asumió la penalidad por nuestros pecados con su padecimiento, crucifixión y muerte en la cruz. Y cuando creemos en Él, podemos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió. Tenemos esa relación con Dios y tenemos la vida eterna. Esta esperanza no nos defrauda porque está arraigada en el amor de Dios. Fue por amor. ¿A qué estamos llamados? Tú y yo, mi hermano, mi hermana. A participar de ese ministerio de la reconciliación y con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, predicando el evangelio, enseñando su palabra, compartiendo su palabra, llevar la buena nueva para que otros acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y sean reconciliados con su Padre Celestial. Le voy a pedir el favor a mi hermana Loisa que me ayude a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 11. Primera de Juan 4, 9 y 11. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 4, verso ¿qué, hermanita? 9 al 11. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Amén. Un ejercicio difícil. Es muy fácil amar a tu esposo o a tu esposa. Bueno, por lo menos yo creo que eso es como más fácil, aunque sé que hay dificultades en las parejas, aún en las parejas de la iglesia. Pero digamos que aún así es más fácil amar a nuestros hijos. Pero aquel que nos ha causado daño, aquel que nos ha traído dolor a nuestras vidas, que tal vez ha hablado mal de nosotros y nosotros nos hemos enterado, tal vez un jefe que nos ha tratado mal, que ha sido duro, que no ha sido justo, es más difícil, ¿verdad? Pero Dios nos está recordando que si Dios ha sido capaz de amarnos, aún con todas las cosas que nosotros hacíamos antes y le hacíamos doler el corazón. Pecábamos, volvíamos y pecábamos, no nos arrepentíamos, solo teníamos remordimiento y volvíamos y hacíamos las cosas. Y envió a su Hijo Jesucristo. Y Él dice que nos ha amado
con amor eterno. Por eso nos prolongó su misericordia. Por eso envió a su Hijo a pagar un precio bastante doloroso, azotes, crucifixión, clavado de manos, de pies, herido su costado, derramada toda la sangre hasta la última gota, y fue por amor. Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. También debemos amarnos los unos a los otros. Este es un año que estamos cerrando, pero un año que empieza. Sé que no es fácil. No es fácil amar a aquel que nos ha causado dolor, pero Dios quiere que esa esperanza que no defrauda la estemos recordando para el 2024 y de aquí en adelante, y podamos dentro de nuestra carta o nuestro escrito, o si usted no lo quiere escribir, dentro de su conversación empezando el año 2024 con Papito Dios, usted se comprometa a amar, a perdonar a aquel que le ha hecho daño, porque recuerde que el primero que lo hizo fue su Padre Celestial, su Abba Padre, su Papito Dios. Y esa es una esperanza que todos tenemos. Tenemos esperanza por lo que Dios ha hecho por ti y por mí cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Por eso Jesucristo nos hizo y nos declaró ante Dios justos. Nos salvó de su ira. Su muerte nos ha salvado. Nos ha dado para siempre paz con Dios y una esperanza que nunca nos defraudará. El sufrimiento que tal vez tú y yo podamos experimentar nos fortalece y nos hace perseverar. Estas situaciones, tribulaciones, pruebas que Dios permite en tu vida y en mi vida, nos permite seguir adelante, confiar en Dios. Cuando las circunstancias nos dicen que nos rindamos. Vamos a ir a Romanos 8, 24, 25 y le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes. Romanos 8, 24, 25, que nos esté apoyando en esta oración. Romanos 8. Amén, mi hermana Mercedes. Mi hermana Nuri, ¿me ayudas a leer Romanos 8, 24, 25? Sí, señora. 24 y 25. Sí, señora. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Amén. Ese sufrimiento, esa prueba, esa dificultad que Dios ha permitido, Él no es el que la pone, pero la permite, pero siempre, siempre tiene un propósito. Nos ayuda a fortalecernos, a perseverar, a aprender lo que significa seguir adelante, confiar en Dios cuando las circunstancias nos dice que nos rindamos. Pero ¿de qué está hablando la palabra? Que tenemos que tener esa seguridad, esa confianza, eso es esperanza en su palabra, que aunque no la vemos, aunque las circunstancias nos digan lo contrario y nos hagan sentir débiles y derrotados y derrotadas,
tenemos que seguir adelante. Dios nos salvó y tenemos la confianza de que nos esperan cosas mejores aquí y en el cielo. Pero esperar lo que ya se está viendo, pues no tiene gracia. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, dice un coro, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que tú estás ahí. Aunque mis manos no te puedan tocar, o sea, ni lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo creemos. Tenemos esa seguridad. Y es algo que el enemigo ha querido robar, ha querido apocar, ha querido aminorar. Por eso cuando estaban orando por los jóvenes, por los niños, en mi hermana Nuri bien lo decía, que se rompiera todo eso que el enemigo, el mundo ha querido interponer. Y yo también, como ella ve, nuestros niños, nuestros preadolescentes, pienso que son nuestras futuras columnas, son nuestros futuros pastores, futuras generaciones que entrarán a ser parte de la Junta Nacional. Yo también, y tiene uno que confesarlo con su boca, aunque uno no lo vea. Dice Romanos 4, que Abraham llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y no se quedaba viendo con sus ojos que ya tenía casi 100 años y que la matriz de su esposa Sara ya no podía tener hijos. Simplemente creyó. Y esa esperanza, esa seguridad y confianza, nada ni nadie nos la puede quitar. A menos mi hermano y mi hermana, como yo se lo he expresado a algunas personas, si tú quieres que esto se acabe, ha sido por voluntad propia y por decisión propia. Pero la palabra te está diciendo que Él siempre está con nosotros y que sus promesas son sí y amén. Esa perseverancia forja en nosotros el carácter. ¿El qué? El carácter. Recuerde que siempre hacemos, cuando están hablando con nosotros y en la iglesia, una diferencia entre lo que es el temperamento, pues, son 4 temperamentos: flemáticos, sanguíneos, coléricos. Se me escapa ahorita el otro. Pero el carácter tiene que ser formado. ¿Y cuál es el carácter que se va formando en nuestras vidas después de que logramos pasar la prueba y ya estamos dando el testimonio? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Recordándonos la fidelidad de Dios mientras soportamos el sufrimiento. Finalmente, este carácter se convierte en esperanza, una alegre y confiada expectativa de salvación eterna, que nuestra morada, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nuestra ciudadanía es eterna. Voy a pedirle el favor a mi esposo que me ayude a leer Primera de Juan 3, versículo 1 y 3. Primera de Juan. Amén. Primera de Juan 3, versículos del 1 al 3, ¿verdad? Dice la escritura así. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Voy a leer lo mismo que mi esposo ha leído, pero en la traducción lenguaje actual le dice:
Primera de Juan 3:1 dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que tiene la esperanza, espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. Hay que recordar que el fundamento de nuestra fe cristiana es que somos salvos solo por la gracia, solo por la fe y solo en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios se nos ofrece la salvación. Aceptamos esa gracia a través de nuestra fe en Jesucristo y en su vida y muerte y resurrección. Pero saben que la fe en sí misma es un don de Dios, no es tuya ni mía. Por eso uno no puede decir, Señor, dame, porque el día que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, Él ya te dio la fe. Es un don de Dios. Nuestro trabajo es desarrollarla como un músculo cuando hacemos ejercicio, es ponerla a funcionar. Primero por cosas pequeñas, pero luego por cosas más grandes. La fe en sí misma es un don de Dios, puesto que Dios en su gracia nos ha otorgado la fe. Poseemos la esperanza segura de que Él nos llevará al cielo. Dios nos ha permitido ser sus hijos, ser bienvenidos a su familia, porque nos ama. No hicimos nada para ganar nuestra salvación. Fue solo por su gracia. Se nos concedió su amor. Y el amor de Dios es un amor increíble. No tiene principio, no tiene fin. Por eso cuando uno está en consejería o está escuchando a alguien y dice, se me acabó el amor y más se ha conocido de Dios, no es verdad. El amor de Dios es increíble. Es un amor que no tiene principio ni fin. Voy a pedirle el favor a mi hermana Noema que nos ayude a leer el Salmo 31, versículo 23 y 24. Salmo 31. Amén. Salmo Versículo 23. 31, versículo 23 y 24, ¿no? Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Amén. La esperanza nos impulsa a parecer. Porque lo que nos lee Noema dice, ustedes los que aman a Dios demuestren su amor. Todos ustedes los que confíen en Dios, anímense y sean valientes. Anímense y sean valientes. Como la esperanza nos impulsa a que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros, tenga un espíritu perdonador, sea amable, afable, bondadoso. Tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Y ese carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y esa esperanza nos permite recibir la seguridad de la promesa que un día seremos como Él. Papito Dios,
con su Santo Espíritu está trabajando en nosotros, en ti y en mí. No importa lo que estemos experimentando hoy, podemos estar seguros de que Él está trabajando para que nos asemejemos más a Cristo. Sigamos esperando su regreso. Ese momento en el que finalmente lo veremos. Quiero leerles, vamos a ir a Ruth capítulo 1, yo los voy a leer. Ruth capítulo 1. Dice la palabra: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde que vivieres viviré tu pueblo, donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me hallada que solo la muerte hará separación. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a saltarnos al versículo 21. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué pasó con Noemí? Se amargó, se entristeció porque Dios había hecho afrenta contra ella. Cualquiera de nosotros, tú y yo, hemos estado así en los momentos duros, difíciles, porque hemos experimentado alguna pérdida. ¿Cuántas veces nos amargamos? Hemos estado experimentando una pérdida financiera, una pérdida de salud, una pérdida de nuestro cónyuge, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hijos, y nos amargamos y creemos que hemos perdido la confianza en la bondad de Dios, pues es una época de pérdida y de dolor. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene un plan
para ti y para mí. Él siempre está trabajando. Puede que no veamos la forma en que nuestra pérdida se convertirá en un buen regalo hasta la eternidad, pero puedes descansar en esto. Tu Dios sigue siendo bueno. Tu Dios, tu Abba Padre sigue siendo bueno. Y quiero que vayamos un momento a Ruth 4, 13 y 10 al 17. Vos, pues, Ruth 4, 13 al 17. Ruth 4, versículo 13 dice, vos, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su hacha. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David, del rey David. Es decir, que cuando estamos pasando por esa circunstancia difícil, contraria, no podemos perder nuestra vista, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, no lo puedan tocar. La esperanza en su promesa de que las cosas van a estar mejor es importante. Ya sea que estés agobiada, amargada o al contrario llena de alegría, la bondad de Dios nunca cambia. Dios no necesita que creas que Él es bueno para que Él sea bueno. O sea, Dios nunca cambia, Él ya es bueno. El que tiene que cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros. No podemos bajar la guardia. Él ha prometido una gracia especial a aquellos que buscamos de Él, que confiamos en Él. Él es el que nos llena de esa paz que sobrepasa cualquier conocimiento, esa paz que en medio de los tiempos difíciles trae descanso a nuestras almas, a nuestras vidas. Esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Hace 21 años y un poquito más pude experimentarla. David tenía 5 meses y medio, estaba en el vientre. Todavía tenía pendiente que se le desarrollaran más los pulmones. Y llegué a la clínica David Restrepo con la tensión alta, pero hubo algo que hizo que sacaran a David y fue que mi riñón dejó de funcionar. Un día dejé de orinar, anuria total, y fue necesario sacar a David Josué. Estábamos en la clínica David Restrepo. Esa orina que no salía, ese líquido que no salía, se fue a mis pulmones y fue necesario que entrara a la unidad de cuidado intensivo, que me colocaran varias máquinas, varias bombas, oxígeno y estuviera un poco dormida, sedada. En medio de esa dificultad, mi esposo oraba en la sala de estar, llevaba la Biblia. Muchos médicos y enfermeras lo veían y hubo algo en particular. Un auxiliar de enfermería decidió quedarse conmigo varios días, cambió los turnos
Esa enfermera cristiana se congregaba en Bethesda. Ella oraba conmigo, me decía, me ayudaba a bañar, me limpiaba. Yo no podía comer porque me ahogaba con tanto líquido en los dos pulmones, pero me decía, tenemos que orar. Esto no es de Dios, esto es del diablo y tienes que rechazarlo. En ese momento en la iglesia Bethesda, nosotros con Daniel no nos congregábamos ahí. Nosotros habíamos iniciado ya nuestro ministerio como pareja, pero fue necesario que pasáramos por allí, que David naciera de 5 meses y medio, no tenía uñas, no tenía cejas, no tenía pestañas, sus pulmones estaban sin madurar, pero a su vez yo tenía mi lucha con mi riñón, con mi corazón, con la tensión tan alta. Y esa enfermera vio a mi esposo, ella dice que lo vio orando con su Biblia allá en la sala. Y varios médicos me comentaron, vi a tu esposo orando, leyendo la palabra y me ayudaba. Esa enfermera se repetía turno a turno, me ayudaba. Tienes que rechazar, esto no es de Dios, no lo puedes aceptar. Y bueno, fue pasando ese momento tan difícil, encontraron por fin. Lloraba por esos médicos, aunque no podía hablar mucho ni comer. Yo oraba por ellos para que Dios les diera sabiduría, para que ellos pudieran acertar con mi tratamiento, porque de eso se mueren muchas mujeres embarazadas y muchos bebés no aguantan que les saquen toda la sangre, que les pongan un ventilador, lo cual le pasó a David Josué. Pero en fin, logramos superar esa etapa y ya estaba en la habitación. Saben que el único canal que servía era el de Bethesda. Raro porque siempre funciona el 7 y el 9, el de Caracol y el de RCN, pero no funcionaban, solo funcionaba el de Bethesda. Más esta mujer que estaba allí, esa enfermera que se congregaba en Bethesda, más el canal de Bethesda. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Claro, yo estaba todavía empezando hace 22, 23 años, 22 años, y yo le decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Y Él nos permitía conocer de Dios, ser ejemplo aún allá. Éramos con mi esposo unos bebés espirituales, pero estábamos pasando por una prueba dura. Cuanto más lo conocemos a Él y a sus promesas, más confiamos en Él. Sabemos que sus promesas son verdaderas, porque si Él es santo, Él no puede mentir. Y Él con sus promesas nos consuela, nos reanima y nos da confianza para esperar en Él, aun cuando no conocemos el futuro. En ese momento uno dice, pero ¿cuál futuro? El futuro que está escrito, la promesa de Dios para tu vida y para mi vida, para estar con Él en la eternidad. Nuestra esperanza se basa en quién es Dios. Cada día queremos conocer más el aspecto del carácter de Dios, su amor, su fidelidad, su bondad, su poder, su santidad, y eso nos da esperanza. Pero ya hemos madurado y hemos entendido que ese carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y eso nos lleva a ser obedientes y aumentar nuestra fe. El Salmo 119, quiero que vayamos allí. Martica Moscoso, ¿me ayudas a leer Salmo 119, versículo 49 y 50?
Salmo 119, versículo 49 y 50, ¿verdad? Sí, señor. Amén. Dice la palabra: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Amén. Y es que, pues uno habla de la parte que le toca. Mi parte era allá en la unidad de cuidado intensivo. La parte de mi esposo era en la sala de espera, él leyendo la palabra, orando, arrodillándose. Él me dice, yo me sentí sin esposa y sin hijo. Y a mí me decían la enfermera y los médicos, veíamos a su esposo orar y leer la palabra. Si la palabra, como lee Martica, acuérdate de la palabra dada en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Yo me imagino que Daniel sentía esperanza, se animaba, confiaba en las promesas de la palabra escrita y confiaba en Dios. Mientras tanto, yo tenía, claro, allá con las bombas, con todos esos tubos y todo, yo no podía estar leyendo, pero tenía una enfermera que había tomado la decisión de cambiar los turnos y de estar conmigo. Y luego de que salí de la UCI tenía un canal, el único canal que servía, donde estaban predicando la palabra, donde estaban intercediendo y haciendo guerra espiritual. Y yo le pregunto, Señor, ¿qué es esto y para qué es esto? Para madurar. Muy rápido mi esposo y yo maduramos con nuestros hijos, con nuestro hijo Juan Felipe, con nuestra familia, porque era muy difícil que los dos pudiéramos vivir. Pero eso nos sirvió a Daniel, a mí y a nuestros hijos para creer en las promesas de Dios. La palabra Betel tiene dos partes. Bet significa casa en hebreo. Y Tel, Gesed, se traduce como misericordia o gracia. Gracias. Por lo tanto, el nombre Betesda puede interpretarse como casa de gracia. En ese contexto bíblico, Betesda se convierte en el lugar de gran importancia para personas enfermas y necesitadas de sanación. Acuérdese cuando está el Señor Jesucristo y baja al lago de Betesda y hay un paralítico que no podía entrar, se le adelantan cuando el Espíritu Santo tocaba las aguas, alguien se le adelantaba y él duró 38 años tratando de entrar. Ese Betesda para Daniel, para mí, para mis hijos, un lugar de misericordia y gracia divina, que se manifestó a través de curación y de traer esperanza y sanación. Y recuerde que la sanación no solamente es en el cuerpo físico, porque nosotros somos tripartito, un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Sanación en todo el sentido de la palabra. Sanación espiritual, sanación almática y sanación física. Porque la esperanza no avergüenza. Porque dice, acuérdate, lo último que nos leyó Martica, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho, ¿qué? Esperar, esperanza. Versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esperanza. Para el año 2024, para todos los años que vienen en adelante. Porque aunque la gente que no conoce a Jesucristo está asustada, usted y yo, mi hermano, lo conocemos.
hemos confesado que es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos la esperanza en su palabra, esa esperanza que no defrauda, porque Él ya hizo la tarea hace más de 2000 años. Ahora nos toca a nosotros confiar y estar seguros en su promesa y enseñarle a otros y compartirle a otros. Es un momento difícil, pero a la vez bueno, porque se presta oportunidades para poder compartir su palabra. Yo espero y confío en el Señor que este ayuno que ya estamos por terminar haya dejado en usted una inquietud, que usted pueda recibir el año 2024 con mayores expectativas a favor de Cristo Jesús, que usted tenga seguridad y confianza en sus promesas para usted, para su familia, para que sigamos creyendo y esperemos que nuestras familias, aquellos que no han confesado a Jesucristo, cada día que pase sea un día menos en que estén separados de Él. Es una de mis oraciones. Que nuestros hijos que han crecido, que han conocido la palabra, que han hecho su confesión de fe, que se han bautizado, que siguen congregándose, asistiendo, que siguen con la lectura de su palabra, aunque tengan bigotes, tengan barba, sean ya grandes, tal vez se hayan casado. Siempre, siempre tenemos que estar y que ellos estén en nuestras oraciones. Es uno de los anhelos de nuestro corazón como líderes, como copastora, que su fe no mengue, al contrario, que la esperanza, la confianza, la seguridad en su Padre Celestial, en el Señor Jesucristo, no mengue, sino que para el 2024 sea aún mayor. Dios les bendiga grandemente.